Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Estamos David McCormick, Aisha de López, acompañados de los esposos Esquer. Ana es conocida como Ana Ávila, pero es Ana Ávila de Esquer. Así es. Está su querido esposo, el pastor Uriel Esquer. Mucho gusto. Misioneros de México al mundo. Ahorita en Guatemala. Ahorita en Guatemala, sí. Y felicísimos de que hayan aceptado la invitación. Y de verdad que es un temón. Y lo platicamos hace meses con Ana y le digo a David, bueno, mira, este sería un tema increíble para Religión Pura porque influye muchísimo en las dinámicas familiares. Entonces, a ver, David, danos una intro ahí. Sí, cuando Aisha me mencionó sobre el tema, que básicamente es sobre una dinámica en cuanto a las finanzas del hogar, que nosotros tenemos un modelo tradicional quizá, en donde el hombre sale a trabajar y la esposa se queda en casa. Obviamente ese modelo se ha transformado mucho en los últimos años, últimas décadas, y vemos que hay muchas esposas ganando más que los esposos. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Verdad? Porque estamos rompiendo ese modelo que tal vez nos enseñaron, fue lo que nos modelaron, y a veces creemos muy profundamente que eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Y fue idea de Ana, ¿no? Ana, Sí. fuiste tú. Eso es lo que me dijo Aisha. Ana me propuso un tema, entonces aquí estamos. No me acuerdo de eso, la verdad. Ok. No, y ¿sabes qué? Que yo creo que es importante hablarlo en un espacio cristiano. Sí. Sí. Porque muchas veces decimos, es que la mentalidad del mundo se metió en la iglesia. Y sí, en muchas prácticas, en muchas maneras de ejercer liderazgo, en muchas maneras de ejercer el tema en la familia, y sí el feminismo, y sí esto y el otro. Pero es necesario que hablemos de estas realidades dentro de espacios cristianos. Y en el caso de ustedes, tú eres pastor de tiempo completo y Ana, haces una diversidad, digamos, de trabajos que te ha permitido tener una flexibilidad. Sí. Y tal vez que nos cuenten un poquito ustedes como su testimonio en ese sentido. Y sí, ¿y por qué crees, Ana, que es importante hablar de esto? ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que muchos tenemos en la cabeza, por alguna razón, que el modelo estereotípico de la familia de los 50 es el modelo bíblico para la familia, ¿no? En el que el esposo con su maletín y su corbata sale de la casa y la mujer con el vestido se queda a hacer el quehacer y con los hijos. Y la verdad es que ese fue un periodo de la historia sumamente chiquito en el que por razones, y ni siquiera fue así para todas las familias. Estamos hablando de familias generalmente ricas o clase media alta que tenían ciertas posibilidades en las que podían con un solo sueldo mantener un hogar y en el que la esposa podía dedicarse completamente a la casa y el esposo salía. Pero a lo largo de la historia, si nos ponemos a leer cómo funcionaban los hogares, las familias, desde antes de la Revolución Industrial, a principios del siglo XX y aún ahora, las cosas han cambiado muchísimo y las dinámicas de hogar y del trabajo no son las mismas de ese periodo tan reducido de tiempo. Entonces, para mí siempre ha sido bien importante, para mí principalmente, porque este no es un tema del que yo ando enseñando ni nada, es un tema que nosotros vivimos porque pues, somos una familia y hay que pensar en que, ok, ¿qué quiere Dios para nuestra familia? Ha sido bien importante discernir entre, ok, ¿qué es lo que el mundo me está diciendo que tiene que lucir mi familia? Y de muchas avenidas, tanto de las películas, la música, incluso cosas cristianas que pensamos que es la Biblia, pero en realidad son costumbres o tradiciones propias de nuestra comunidad. ¿Y qué es lo realmente bíblico? ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a hacer? Y a lo largo de nuestro matrimonio, la manera en que es la dinámica esta del hogar, del trabajo, ha lucido de muchas maneras diferentes, depende de lo que el Señor nos ha llamado a hacer en ese tiempo. Y lo importante para nosotros siempre ha sido obedecer al Señor,
qué es lo que nos dice su palabra de cómo debemos ser como esposo y esposa, a lo que nos está llamando el Señor ahora en el ministerio, con los hijos, el trabajo y todo eso, y caminar, no mortificándonos por qué es lo que dice la gente, sino qué es lo que dice el Señor y buscar obedecerle. Yo encuentro eso hermoso, Sí. muy hermoso. Yo De también. la manera en que lo describís. Sí, definitivamente, porque, ¿sabes? Estás describiendo una dinámica muy dinámica, valga la redundancia, en la cual hay un entendimiento de equipo y de cuidar y cultivar las habilidades de cada quien. Porque al final, muchas mujeres prefieren y anhelan estar en la casa y eso es maravilloso, genial. Sí. Pero hay mujeres y yo creo que no hay ni una mujer que no tenga dones que ofrecer, tanto al cuerpo de Cristo como en cualquier otro ambiente. Uriel, vos como, digamos, desde tu lado, porque Ana nos dio como un contexto histórico y como buena lectora, gracias Ana, ahora nos encantaría oír de tu lado. ¿Cómo lo has entendido tú? ¿Cómo incluso lo disfrutás? Porque yo veo una familia bien contenta. O sea, ustedes son un matrimonio muy feliz, de verdad. Tenemos nuestras luchas, pero... Por supuesto. Por supuesto, yo no estoy diciendo que les vamos a prender una nuestras veladora. felices luchas, nuestras felices luchas. Sí, Bueno, exacto. yo creo que el tema de roles en el hogar es mucho más que cosas que hacer. Es quién eres, ¿verdad? El ser proveedor no quiere decir que es el que sale a trabajar y regresa con el dinero que se necesita para la casa. Puede conllevar ello, pero muchas veces lo hemos limitado solamente a eso y ese es el error, ¿verdad? Teníamos una pareja de consejería prematrimonial donde el hombre estaba muy cargado precisamente por ser el proveedor principal del hogar. Pero estaba fallando en otras áreas de su vida donde no estaba tan mortificado por ellas. Entonces, qué interesante cómo la cultura del mundo influencia a tal punto donde estoy batallando con esto y estoy luchando y no es tan grave, ¿verdad? Pero no puedo fallar en esto, ¿verdad? No puedo fallar en ser el proveedor secundario. O sea, no, tengo que ser el principal. Y mi pregunta era, ¿por qué, verdad? Wow. Entonces, básicamente él me dijo que sus padres así lo habían manejado, pero la situación era totalmente diferente porque en el caso de ellos era como su mamá había elegido ser ama de casa y estaba feliz con ello. Pero en el otro caso era una profesión de alto rango, por así decirlo, donde literalmente mientras más vaya avanzando en su carrera y su profesión esa mujer, va a ganar más. Y gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, no deberías de sentirse menos hombre, menos cabeza de hogar, solamente por ganar menos. Entonces, yo le hablaba con él del juego de roles, ¿verdad? El rol no es ser el proveedor principal económico, pero sí debe ser el proveedor de tu casa. Proveer tanto salud, como bienestar, como compañía, como palabra, como economía, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es difícil porque yo no tuve un modelo así, ¿verdad? Literalmente, pues mi papá falleció cuando yo tenía 10 años y no es como que yo lo aprendí de él. Pero al conocer la palabra y simplemente empecé a entender que la provisión era para el hogar, no era para yo sentirme la cabeza. Simplemente soy la cabeza. Soy el responsable por encima de, para beneficio de. Entonces eso fue lo que me... Sí, y si me permites agregar algo que Uriel no va a decir, pero yo lo voy a decir, es que cuando nosotros estábamos en nuestro compromiso y preparándonos para casarnos, Uriel, él sabía que yo en algún momento iba a ganar más dinero que él por las oportunidades que yo he tenido de educación. Uriel viene de un trasfondo en el que no recibió una gran educación privada en la primaria y en la universidad. Sí terminó sus estudios de ingeniería tras mucho esfuerzo que fueron, o sea, un periodo muy largo de tiempo porque tuvo que estar trabajando y su familia no le permitía, o sea, su situación económica familiar de crianza no le permitía las oportunidades que a mí se me dieron. O sea, yo tuve
una educación en escuela privada, con educación bilingüe desde el principio, un montón de actividades extracurriculares y tenía muchas herramientas en mi arsenal que Uriel veía y él decía, en algún momento tú vas a tener la oportunidad de ganar más que yo y eso está bien, eso está bien. Y yo como mujer jamás entendí por pura gracia y misericordia de Dios, porque a mi alrededor veía todas estas otras cosas de las que Uriel menciona, pero yo cuando veía a Uriel, yo veía un hombre que iba a cuidar de su familia, pase lo que pase. Que iba a ser ese proveedor, no de dinero nomás, sino de guía espiritual, de amor, de cuidado, de protección. Yo recuerdo que antes de casarnos, unas semanas antes de casarnos, Uriel perdió su trabajo. Finiquitaron a un montón de personas de la empresa y como, ¿cuántas semanas? Como 12 meses antes de la boda. 3 meses antes de la boda. Nos quedamos sin el ingreso principal porque en ese entonces yo todavía estaba en la universidad. Y ahí como que la respuesta humana es como, pues paremos esto y veamos qué pasa, porque pues cómo él no tiene trabajo y cómo le van a hacer para tener una familia. Pero yo siempre veía a Uriel con esta actitud de, mira, no importa si me tengo que ir a lavar carros, pero yo voy a proveer de alguna manera para la familia. Si ahorita tú, porque estás en la escuela y no puedes tener un trabajo de tiempo completo, no vamos a poder tener más ingreso que irme a lavar carros o hacer lo que sea. Uriel estaba dispuesto a eso y yo veía en él ese hombre proveedor, líder, cabeza, protector, que era más que cuánto dinero me traes a la mesa, ¿verdad? Entonces yo dije, yo con este me quiero casar, porque yo sé que no importa lo que pase, él va a estar dispuesto a amar y proteger y servir a su familia como Cristo sirvió a la iglesia. Entonces ese es el hombre que yo necesito, no necesito que gane tanto dinero y si Dios por alguna razón a mí me permitió tener la educación que eventualmente me va a permitir ganar más dinero por el área de trabajo en la que me desempeño, por las oportunidades que tengo, si saber inglés y eso, todo eso cuenta. Las personas no piensan en eso, a veces nomás piensan que a ver, o sea, ve y busca un trabajo y gana más que la esposa o que la esposa no trabaje y ya, pero, o sea, hay muchas circunstancias que llevan a que uno pueda y otro no. Y para mí lo más importante siempre fue eso, como ver ese corazón del líder siervo que Jesús modeló, que no se trataba así como de, yo voy a ganar menos, sino que no, o sea, si el Señor te permite a través de tu trabajo traer más ingresos, gloria a Dios, pero yo también voy a proveer el liderazgo y la guía y la protección y la economía en la medida que el Señor me lo permita, ¿verdad? Y a mí me ha encantado cómo el Señor ha utilizado esto para poder llevarnos y lanzarnos en su misión, porque las oportunidades de trabajo que yo tengo, que también es trabajo remoto, que Uriel no tenía esa oportunidad porque él estudió ingeniería y era un trabajo de campo. De campo, exacto. Entonces, cuando el Señor nos llamó a las misiones, yo tenía la oportunidad de seguir trabajando donde sea y Uriel de poder dejar ese trabajo para atender el llamado que el Señor le estaba haciendo como pastor. Entonces, fuimos viendo cómo el Señor fue utilizando esas cosas que nos permitió desarrollar y esto, o sea, esto de cuánto gana cada quien no tiene que ver con suplantar roles ni nada por el estilo. En ningún momento me he sentido yo superior a Uriel o de que aquí yo mando porque yo gano tanto y tú ganas tanto. No, o sea, yo entiendo que y con gozo me someto al liderazgo de siervo de Uriel porque el Señor me llama y porque Uriel me ama y es fácil someterme a ese liderazgo. Además de que es importante estar en la misma página. O sea, yo me reconozco proveedor del hogar y hemos pasado por diferentes etapas en nuestro matrimonio. No voy a ser el proveedor de lujos, ¿me explico? Sino de lo necesario, de lo básico, de lo que se necesita. Entonces también yo estaba contento de saber que Ana estaba conmigo dispuesta a comer frijoles, a solo eso, ¿verdad? Entonces cuando vinimos aquí a Guatemala, incluso empezamos otra vez desde cero. Dormimos en un colchón inflable, nos daba mucho frío en la noche porque estaba muy pegado al piso, pero ella no se quejaba, no era quejumbrosa en ningún aspecto de eso, pero en ese momento lo que pude proveer fue un colchón inflable, ¿verdad? Pero desde nuestro compromiso yo miraba esa disposición a que no fuera una mujer exigente de lujos, ¿verdad? O sea, ojalá en algún momento pueda darle algo que le gusta más allá de lo que se necesita. Pero en un momento andábamos en bus, anduvimos en bicicleta, y ella se subía en las llantas de atrás para ir a la posada de la universidad donde ella estaba con sus amigos y ella no se avergonzaba de llegar en la bicicleta. O sea,
yo sabía con quién me estaba casando. Yo sabía que era una mujer que, si teníamos que vivir en necesidad y en escasez, ahí iba a estar conmigo, ¿verdad? Que no estaba conmigo por los lujos. Entonces, hemos ido creciendo y dejamos México, venimos para acá y empezamos desde cero. Y es porque Ana trabaja de tiempo completo que yo puedo ser pastor de tiempo completo. O sea, eso es un regalo. Entonces, si no ganara ella más que yo, y ganáramos igual incluso, yo tendría que buscar otro trabajo para poder darle a mis hijos la escuela y esas otras cosas que hoy necesitamos, ¿verdad? Pero incluso si no nos alcanzara para la escuela, pues lo pusiéramos en otro tipo de escuela. O sea, yo no tengo que buscar, que es esta otra mentalidad, ¿no? Crecer económicamente para beneficiarme de otras cosas, sino ajustar mi presupuesto a lo que realmente tengo en este momento para poder dar lo mejor que pueda dar con lo que tengo hoy. No esperando vivir aquí cuando realmente económicamente vivo aquí, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que para nosotros es importante y es como volver a este modelo de nuevo, previo a la revolución industrial, cuando todas las familias, o sea, incluso familias extendidas vivían en una misma casa, que quizá tenía su granjita, tenía sus animales, tenía ahí su para cultivar la tierra y casi que el hogar era autosostenible, por supuesto, había comercios y así, pero era mínimo comparado con la sociedad industrializada y globalizada en la que vivimos hoy. Así no era. Leamos un poquito de historia antes del siglo XX. Las cosas funcionaban muy diferente económicamente. Cada hogar todos trabajaban en su hogar. O sea, las familias tenían 10 niños para que los niños, en cuanto pudieran caminar y agarrar un trapeador, se pusieran a contribuir en la economía del hogar. Entonces no era como que la mujer trabajaba en el hogar y el hombre trabajaba fuera del hogar, sino que todos, la familia, se dedicaba a construir su casa. Por supuesto, había actividades que era más común que las mujeres que las hicieran y que los hombres hicieran otras cosas. ¿Por qué? Por cuestiones de fuerza física, de cosas naturales, ¿verdad? Que bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que juntos, como familia, sostenían el hogar, tanto económicamente como la crianza de los hijos. Estaban ahí todos juntos, pues. Y nosotros ahora buscamos hacer algo así, o sea, que todos juntos cooperamos en el desarrollo del hogar, y gracias a Dios con esto del trabajo remoto y el tener más flexibilidad a la hora de no tener que partir a una oficina, que Uriel no tenga que salir 8 horas todos los días, sino que hay un poquito más de libertad de pasar más tiempo en casa, ir a recoger a los chicos, pasar tiempo juntos en las mañanas, por las tardes. Nos permite como crear ese mismo tipo de hogar, y a mí eso me encanta, en el que juntos podemos construir algo, no preocupándonos por cuánto trae aquí, que allá, que tu dinero, que mi dinero, sino hey, todos juntos con nuestras diversas actividades que hacemos y los diferentes dones que Dios nos ha dado, podemos contribuir a que este hogar florezca y que sea de bendición para otras personas también. Y siempre estarnos compartiendo qué es lo que queremos comprar, o sea, incluso cuando Ana sale a algún viaje, ella me dice, oye, mira, quiero comprar estos libros. Y yo veo el presupuesto y yo digo, está bien, está dentro del presupuesto, no pasa nada, estamos bien. Sí. Entonces, yo también, ¿verdad? Ya aprendimos a que incluso aquellas cosas que deseamos, ¿verdad? No estarnos ocultándonos que compramos esto y no le dije, sino que todos simplemente estamos transparentes. Hay transparencia dentro del matrimonio, hay transparencia con la sociedad. O sea, tú esperabas, yo no esperaba que me salieran lágrimas en este episodio. O sea, de verdad solo puedo decir un amén gordo, amén fluorescente. O sea, es liberador escuchar un hombre y una mujer tan arraigados en Cristo que están libres. Es libertad, ¿verdad? Y yo digo, hasta dan ganas como decir sí, amén, a Dios. Un amén transversal a todo lo que se ha dicho. Amén, ya. Y puedo sugerir algo, señores pastores que nos escuchan, quizá alguien, ¿pueden incluir este episodio en sus prematrimoniales? Por favor. Gracias. Manejo de finanzas. Sí, y también, o sea, entre tantas cosas que decían, regresa a principios totalmente bíblicos. Número 1, ¿cuál es la figura que da Cristo sobre esto? Es que Dios proveerá las necesidades de hoy, ¿verdad? Y también veo a un Cristo, que hoy justo lo leí, que Jesús caminaba, y a propósito Lucas por lo menos menciona que vivía a base de donaciones de mujeres. Desde ahí, rompiendo lo que nosotros hemos construido como debe ser, y Jesús no vivió de esa forma, ¿verdad? Más adelante, la figura del cuerpo,
en donde todos tienen diferentes dones y funciones y ninguno es mayor. Aún la cabeza no es que sea más importante que cualquier otra pieza del cuerpo, pero se necesita diferentes aspectos del cuerpo para que funcione. Y hay humildad en eso. Es otra cosa que resalta mucho de que yo creo que muchas veces tendemos a esconder o tendemos hacia la altivez en nuestro corazón. Tendemos a estas cosas porque no hemos aprendido desde la Biblia que es humildad, y en la humildad hay libertad. Eso es lo que también creo que se ve. Totalmente. En esto es de que ustedes no están como con esa ambición hacia algo más, ¿verdad? Porque se dan cuenta, no, o sea, Dios provee nuestras necesidades. Otra cosa también desde la iglesia primitiva, que funcionaban como unidades, realmente como representaciones de ese cuerpo cuando geográficamente compartían espacios. Entonces, ustedes son una extensión del cuerpo de Cristo. Entonces, funcionan con transparencia, con humildad, están trabajando hacia el mismo propósito que es servir a Dios, aún con las finanzas que tienen. Mucho que podríamos rescatar. Uf, definitivamente. No, y eso es bien importante, la parte de, bueno, hay tanto que se puede decir, pero a veces, no sé, a los cristianos en Latinoamérica en particular nos encanta que nos digan, bueno, pues ya, pero dime cómo le hago. O sea, ¿qué hago? Lista de tareas para yo poder ser la esposa, Proverbios 31, el marido, o sea, perfecto y así. Y la Biblia no nos da eso, no nos da eso. Obviamente nos habla claramente sobre el esposo como cabeza del hogar, como líder. Nos habla de la sumisión de la esposa como la iglesia, se somete a Cristo, el respeto, el amor. Pero la Biblia no pone que, y el hombre tiene que traer tanto dinero y la esposa no puede traer tanto o tiene que hacer, o sea, y nosotros creamos estos lineamientos y que es más fácil, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre les digo a mis amigas y los miembros de la iglesia, que no, cuando estén pensando en crianza, cuando estén pensando en matrimonio, no, dejen de seguir tanta cuenta en Instagram, porque hay muchas cosas lindas, no me malentiendan, o sea, como que ideas de actividades para tus hijos o cómo hacer esto en tu hogar. Y está padrísimo, pero es bien fácil que eso se convierta en esto es lo que tengo que hacer para ser la esposa, para ser la mamá, cuando no es lo que la Biblia nos llama a hacer y nos empezamos a poner un montón de cargas sobre nosotros mismos, a poner cargas sobre el esposo, sobre el matrimonio, sobre los hijos, que el Señor no nos está llamando a llevar. Tenemos que ir a la Biblia y preguntarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este momento, en esta etapa, en este llamado que nos está haciendo. Algo bien importante para nosotros, así ha sido desde el principio, es que nosotros entendemos que somos una familia. Somos uno como esposos y tenemos a nuestros hijos, que es nuestra responsabilidad guiarlos. Y lo que el Señor nos llama a hacer a uno de nosotros, está llamando al otro. Por ejemplo, si el Señor ha llamado a Uriel a ser pastor, que así lo creemos, entonces a mí me ha llamado a ser esposa del pastor, a mis hijos ha llamado a ser hijos de pastor, con todo lo que eso implica. Ahora, yo creo que todos van a decir amén a esto, pero también, si el Señor me ha llamado a mí a ser escritora, a Uriel lo ha llamado a ser esposo de una escritora, a mis hijos a ser hijos de una escritora, con todo lo que eso implica. Pero algo que pasa muy comúnmente con las mujeres especialmente, es que es como, ay sí, lo que el Señor esté llamando a mi esposo a hacer, amén, y yo aquí apoyo y soy ayuda idónea y lo espiritualizamos todo, pero si yo creo que el Señor me está llamando a utilizar mis dones de esta manera en la iglesia o en algún negocio, o sabes que las finanzas requieren que estemos haciendo algo más, o quiero servir en el colegio de mis hijos, lo que quieras hacer, es como yo me las arreglo, yo veo cómo le hago para cumplir todo lo que tengo que hacer como esposa, mamá, lo que sea que tengo que hacer, que ya sé que hago. Pero esta cosa extra es como yo averiguo cómo le hago. Y no hay apoyo del esposo. El esposo es como que, no, pues ahí no, pero que no me falte la cena o que, no, me explico. Entonces es como, no, si el Señor me está llamando a hacer algo, el Señor está llamando a mi esposo a acompañarme porque somos una sola carne. Entonces, si el esposo tiene algún problema con eso o no quiere apoyar, bueno, entonces hay que sentarse y trabajar ese asunto juntos, porque no hace nada bien que uno esté jalando, cada quien esté jalando para su lado, pues en ninguno de los dos casos, ni el esposo ni la esposa. Tenemos que como familia ver, ok, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? Así como cuando el Señor nos llama aquí a ministrar en Guatemala, a mi esposo como pastor. Bueno, eso significa que yo voy a tener que decir no a cosas que implican el no acompañar a mi esposo como pastor en Guatemala. Y lo hemos hecho. Ha sido doloroso tener que soltar sueños, soltar cosas que teníamos planeadas
por obedecer este llamado del Señor. Pero ese es mi llamado como esposa. Y ahora también del otro lado, si el Señor está llamando, por ejemplo, siempre es como un live stream en Instagram. Me invitaron a Ana Ávila. Ay, qué bonito, Ana, muchas gracias por estar aquí, que no sé qué. ¿Y tus hijos dónde están? Y mi esposo está dándoles de cena, ayudándolos a bañar y llevándolos a dormir. ¿Por qué? Porque mi esposo está apoyando esta responsabilidad, este llamado, esta tarea que el Señor me ha dado el día de hoy. Entonces, es bien importante recordar eso, que somos una familia, somos una sola carne y que si el Señor está llamando, por sencillo que sea, porque si el Señor te llama a ser voluntaria en el ministerio de no sé qué de la iglesia, que tú digas, sí, lo puedo hacer 1 hora a la semana, no pasa nada. Tu esposo debe estar dirigiéndote en ese llamado también y acompañándote y dándote el liderazgo, el ánimo, la provisión que necesitas para poder cumplir ese llamado que el Señor te ha dado. Entonces, es así, vivir en la unidad del Espíritu en todo lo que hagamos, no preocupándonos porque, sí, tengo que cumplir con la tarea y así, sino que no, tenemos que cumplir con el llamado del Señor, los dos juntos y animarnos unos a otros en el camino. Amén. O sea que el liderazgo, tanto el liderazgo como cabeza de hogar, como ayuda idónea, porque como vos decís, nos fascinan las categorías limpias y las gavetitas para poder encapsular, ¿verdad?, nuestras maneras de pensar. De verdad se parece mucho más a Jesús que a nuestras tradiciones humanas en ocasiones. O sea, tú estás haciendo ayuda idónea desde la plataforma, desde el trabajo, desde las oportunidades que Dios te ha dado para que tu esposo ejerza un liderazgo no solo en tu casa, en la iglesia. O sea, es una cosa de verdad, yo vuelvo a decir, qué cosa más linda cuando de verdad estamos tan seguros de nuestra identidad en Cristo, que hay este tipo de libertad, ¿verdad? Sí, entonces todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en unidad. Todo, tanto las cosas como para la provisión, pero también los sacrificios, ¿verdad? Porque las finanzas requieren sacrificios. Entonces, así como tomamos una decisión de, oye, hay un hermano que tiene una necesidad, ¿te parece si podemos apoyarlo económicamente? Y tomamos esa decisión juntos, no la tomo unilateralmente. Y al mismo tiempo, cuando hay un sacrificio de, oye, Ana, voy a tener que salir esta tarde, yo no voy a regresar hasta que los niños estén en cama, tendría que hacer esto, ¿te parece bien? ¿Qué día? No, pues tal día. Está bien, ¿verdad? Entonces el sacrificio lo hacemos como familia y yo hablo con mis hijos incluso y les digo, mijos, el día de mañana yo voy a tener que llegar más tarde, no voy a estar con ustedes a la hora de dormir y está bien, papá, ¿no? El más chiquito todavía me dice, no, pero ¿quién me va a dormir, verdad? Entonces, pues mamá te va a dormir, pero me gusta que me duermas tú, él está más apegado a mí, entonces, pero él aprende, ¿verdad? Él conoce y el sacrificio, aunque no les estoy pidiendo como el permiso, pero si hay de ellos una necesidad de mí, yo estoy ahí para proveerles. Entonces, no, es todo sacrificio que hacemos de tiempo, lejos el uno del otro, lejos de nuestros hijos, es un sacrificio que hacemos como familia. Todo eso es provisión, ¿verdad? Entonces... Y al mismo tiempo ustedes están como armando el set donde sus hijos están acostumbrados a esa unidad, ver ese ejemplo también de donde hay transparencia, hay comunicación abierta, hay honestidad. Y también ellos seguramente no sabemos pues su futuro ni hay garantías, pero probablemente van a buscar algo parecido en sus propios matrimonios y con sus propios hijos, ¿verdad? Ustedes están creando ese ambiente donde hay libertad, donde hay confianza. Y eso pasa también, o sea, a las otras generaciones. Y eso es impactante incluso en la iglesia, ¿verdad? Porque ¿cuántos pastores vemos tal vez con un sentido varonil de que tienen que reinar en sus hogares, ¿verdad? Con su cetro de finanzas y que es como, ¿verdad? O sea, sí, es control, es control. Es control. Y el control... y esa no es verdadera sumisión. O sea, yo como esposa, si él estuviera utilizando su dominio en las finanzas para manipularme o manipular a nuestros hijos, no es sumisión. O sea, yo pues también lo estoy manipulando porque yo sé que si hago esto o si me porto de esta manera o si le digo estas cosas, entonces me va a dar dinero o entonces... Eso no es amor, eso no es sumisión. Eso es pura manipulación y no es lo que el Señor nos llama a hacer. Nos llama a simplemente ser siervos y utilizar los recursos que Él nos da de diferentes maneras y en diferentes etapas, porque esta es una etapa en la que estamos ahora mismo
Pero ha sido etapas diferentes. Cuando nos casamos, como decía antes Uriel, yo estaba en la universidad, yo ganaba cero pesos. Entonces, él tenía pues todas las finanzas y juntos igual tomábamos decisiones y al principio sí era así como que como cualquier mujer nueva casada, era así como que qué raro que él tiene pues trabajo y ahorita yo no estoy en esa situación, pero en medida que crece el amor, la confianza, el compañerismo, uno empieza a unificarse no solo en palabra ni en la carne, sino también en el corazón de, hey, esto es de los dos. Y el Señor va transformando. Hay etapas en las que, de nuevo, a veces se pierde un trabajo y hay que salir o hay que bajar el presupuesto. O de repente hay más provisión, entonces uno puede dejar quizá el trabajo o trabajar menos horas o decir, ¿sabes qué? Voy a buscar otra cosa y servir más de voluntario. Y hay diferentes etapas. Entonces, por eso no nos sirve la listita. Por eso no nos sirve la listita. Porque de repente llegan los hijos y hay más demandas en la mamá de atender al recién nacido por la lactancia y todo eso. Entonces el papá puede tomar diferentes responsabilidades. O hay etapas en el trabajo del papá que, ¿sabes qué? Va a tener que viajar mucho, va a tener que... Hay tantos cambios en la vida. Entonces, por eso nos sirven las listas. Lo que necesitamos es el amor y la sabiduría del Espíritu de Dios que nos guía a cumplir nuestro rol como líder, siervo y como ayuda idónea en las circunstancias que sean. Y eso es lo que necesitamos, sabiduría, no una lista. Amén. 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 Yo creo que podríamos seguir escuchando más que todos nosotros, Sí, ¿verdad? Porque no, pero de verdad me impacta varias cosas, pero de verdad siempre me impacta la humildad. Y no una humildad falsa ni forzada, de como que, ay, pero, ¿verdad? Pero realmente algo que da libertad. Y esa humildad realmente se refleja en ustedes. Así que gracias por su testimonio. Sí. Y la verdad que es que de esta forma se imparte la sabiduría, ¿verdad? Cuando pedimos a Dios, dame más sabiduría, a veces nos direcciona a escuchar un podcast donde personas están dispuestas a contar su testimonio. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio sagrado, porque también cuando hablamos de finanzas y roles, a veces es difícil, pero gracias, Uriel, también por abrir. Agradecemos profundamente. Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Religión Pura, hablando del evangelio, niñez, de todo un poco. Crianza, familia. Finanzas, cosas que nos gustan, Cosas preguntas que no nos gustan. random que Sí. nos hacemos. Pero gracias por estar aquí y nos vemos la próxima vez. Un gusto. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.